Sin más, pues doy paso a la siguiente ponencia, que como ha dicho o ha adelantado ya Miguel, la doctora Virginia López Alonso, de la Universidad Pontificia de Comillas. Virginia es doctora en Educación Física por la Universidad de La Coruña, es investigadora principal del grupo de investigación Movement, Brain and Health, de la misma universidad, y su principal línea de investigación pues, se ha centrado en estimulación cerebral no invasiva en diferentes técnicas. Actualmente está trabajando en un proyecto relacionado con los efectos de la estimulación cerebral no invasiva por corriente directa sobre el aprendizaje motor en el ámbito del deporte, y durante los últimos años su actividad científica se ha centrado en el estudio de la variabilidad tanto interindividual como intraindividual, como ya bien han adelantado, en respuesta a las diferentes técnicas de estimulación cerebral no invasiva. Este tema precisamente es sobre el que versa su ponencia de hoy. Ha sido un tópico de gran interés en este campo y, bueno, dadas las implicaciones que esto conlleva en referencia al concreto o al correcto uso, potencial aplicación y, como hemos visto también, posibles limitaciones de esta técnica de estimulación cerebral no invasiva, pues nos va a dar una ponencia muy específica en ese respecto. Así que, sin más, cedo la palabra y doy paso a la intervención de la doctora Virginia López, y a la que además pues aprovecho para agradecer enormemente también su presencia en el día de hoy, en esta jornada, con la ponencia titulada Variabilidad en la respuesta a la TDCS. Así que, sin más, Virginia. Muchas gracias, Antonio. He intentado compartir la ponencia, pero veo que no se carga, ¿no? No la vemos. ¿Puedes compartir pantalla? Sí, espera que la abro. Bueno, aprovecho mientras la voy abriendo para dar las gracias pues, a Miguel por haber organizado tanto esta red como estas jornadas, a Antonio Luque por echarnos una mano para poder organizarlas también y que lleguen a buen fin. Y qué responsabilidad tener que hablar después de Miguel con esa charla que ha dado. Intentaré estar a la altura. Vale, voy a abrir aquí la presentación. A ver si compartiéndola. ¿Ahora la veis? Sí, ahora la vemos. Vale, a ver si la pongo en presentación. ¿Seguís viéndola? Sí, si Ahora, la puedes poner en pantalla completa, Virginia. la tengo en pantalla completa, no la veis aún en completa, ¿no? No. Vale, espera un segundito. Comparto. Que encima, como cambiaron el Teams, la manera de compartir. A ver, voy a compartir la pantalla entera y acabamos antes. Ahora sí, ¿verdad? Perfecto, pues adelante. Vale, bueno, como bien comentaba Antonio, mi charla de esta mañana va sobre la variabilidad en la respuesta a la TDCS. Y un poco pues de tal palo tal astilla, he trabajado con Miguel del Olmo, ha sido mi director de tesis, y he elegido una de las diapositivas que ha puesto en su presentación para comenzar la mía. Realmente yo también soy un poco escéptica en esto de la estimulación cerebral no invasiva, concretamente en la TDCS. Realmente, pues eso, cuando iba a comenzar mi tesis, en la que quería aplicar técnicas de estimulación al aprendizaje motor y al control motor, dijimos, bueno, ¿por qué antes de aplicarla y ver los efectos, por qué no ver realmente si funciona o no funciona en sujetos sanos? Y pues un poco eso ha llevado a que al final pues mi línea de investigación, al encontrar en ese primer estudio que ahora comentaré esa gran variabilidad en la respuesta a 3 técnicas en concreto de estimulación, pues me ha guiado en esta línea de investigación de la variabilidad, ¿no? Como comentaba Miguel, en este estudio, en esta presentación que se hizo en ese congreso de neurociencia, en el cual en cadáveres se vio que solo el 10% de la corriente que se aplicaba en el cuero cabelludo llegaba a la corteza cortical, y de las opiniones, como la de Vincent Walsh, en la que decía que, bueno, que realmente se han hecho muchos estudios, la he puesto en inglés para que no sonase tan fuerte, Miguel, como la ha leído en castellano, pues ya aprovecho y la digo, ¿no? Que es un mar de mierda y de mala ciencia, y que realmente pues él reconoce que ha contribuido a que esto sea así, pues comenzar diciendo que es eso, hasta el año 2010, 2013, que es cuando empiezan los estudios con muestras más grandes, los estudios que había con TDCS eran en muestras de 10, 12 sujetos, y realmente pues eso no sacaba conclusiones realmente acertadas. En base a esto de que a la corteza solo llega un 10% de lo que se aplica en el cuero cabelludo, hay una serie de estudios
que a día de hoy lo que se centran es, sabiendo que llega poca corriente y que además la que llega es muy variable en cada sujeto, ¿vale? Los experimentos que hay hasta ahora, nosotros colocamos la TDCS a 1 miliamperio, 2 miliamperios en el cuero cabelludo, pero realmente lo que llega al cerebro es muy diferente en cada sujeto, ¿vale? Es lo que vemos en esta primera imagen en la que ponemos la dosis fija. Un poco lo que pretende este estudio del 2020 es individualizar la intensidad de la TDCS que damos a cada persona para que realmente después a la corteza cerebral llegue la misma cantidad de intensidad. Es decir, que a todo el mundo le llegue la misma corriente, ¿vale? Esto es todavía pues, un estudio que está basado en modelos, pero podemos ir viendo que la preocupación por intentar disminuir esa variabilidad que sí que está demostrada, voy a centrarme sobre todo en sujetos sanos, ¿vale? Pues es un campo que está muy en auge, muy de moda en los últimos años. Como comentaba Miguel, uno de los estudios que me gustaría destacar es el que hicieron Hobart y sus colaboradores en el 2016, en el que cogieron a 7 sujetos y a cada uno de ellos se les aplicaban 9 sesiones de TDCS, ¿vale? Aquí veis en los 3 recuadros cada una de las líneas, la azul sería la primera sesión, la roja la segunda y la verde la tercera. De cada recuadro corresponde a estimulación anodal, catodal o sham, ¿vale? Cada una de las gráficas es cada sujeto. Si yo os pregunto de estos recuadros, ¿cuál creéis que es el de la estimulación anodal, por ejemplo? Es decir, en el que realmente se produce un aumento de la excitabilidad cortical. Si nos paramos a mirarlo es difícil, ¿vale? Porque la variabilidad que hay y realmente la falta de respuesta es alucinante en cualquiera de las 3 condiciones. Os voy a dar la solución para que podáis echarle un vistazo, ¿vale? Tenemos en la parte de arriba la nodal, debajo está la catodal y a la izquierda está el sham. Fijaros que incluso en el sham hay personas que en alguna de las sesiones tienen esa respuesta excitatoria o incluso inhibitoria, mientras que en las sesiones anodales, pues hay gente que no responde, hay gente que responde inhibiendo o facilitando, ¿vale? Un poco para entrar en este tema de la variabilidad. Lo vuelvo a poner aquí, lo acabáis de ver. Si os vuelvo a preguntar, este es el mismo sujeto en cada una de estas 3 sesiones, es muy difícil saber a cuál corresponde cada uno, ¿vale? Aquí os las pongo. Bien, cuando hablamos de la variabilidad, tenemos que hacer referencia a la variabilidad interindividual e intraindividual. Diferencia interindividual nos referimos a aquella diferencia que hay en la respuesta de los diferentes sujetos a una misma técnica. Es decir, si yo aplico TDCS a sujetos diferentes, si responden en el sentido que deben responder o no, o si hay variabilidad entre ellos. Pero por otro lado tenemos también las diferencias intraindividuales. Es decir, si yo aplico la TDCS al mismo sujeto en varias sesiones, si realmente responde de la misma manera o no en cada una de ellas, ¿vale? Es un poco lo que vamos a tratar. Vamos a empezar hablando de las diferencias interindividuales para después centrarnos un poco más en las intraindividuales. Vamos a ver cómo está el tema y después quiero pues aclararos un poco cuáles pueden ser los factores conocidos, porque hay muchos todavía que no se conocen, que influyen en estas diferencias y plantear posibles soluciones, ¿vale? Que a día de hoy obviamente no hay una solución, porque si no, pues ya no tendría sentido ni esta red ni todos los estudios, pero sí que diferentes soluciones que pueden ayudar a disminuir estas diferencias. Como digo, hasta el año 2013 los estudios eran con muestras muy pequeñas, pero sí que se empezaba a ver pues, ese tema de la variabilidad. Es en el 2013 cuando el equipo de Amada hace un estudio, en este caso con Thetaverse Stimulation, ¿vale? Tanto catodal, que sería la técnica que teóricamente inhibe la excitabilidad cortical, como con intermitente Thetaverse, ¿vale? Que teóricamente tendría que producir una excitación de la corteza motora. Si veis cada una de estas líneas que aparecen en cada uno de los gráficos, el de la izquierda sería la técnica inhibitoria, la derecha la excitatoria, pues cada sujeto, que en este caso había 56, ¿vale? Es el estudio pues, que se había hecho más grande hasta el momento en técnicas de estimulación cerebral, la variabilidad es enorme, ¿vale? Cada línea sería un sujeto, tenemos los 30 minutos, los diferentes time points que se registran a lo largo de media hora y fijaros que la media es lo que aparece en negro con los círculos redondos y realmente no hay efecto ni de la catodal Thetaverse ni de la intermitente Thetaverse porque la variabilidad es enorme. Sí que hay sujetos que responden como se espera, pero otros no. A su vez analizaron de estas 2 sesiones que hacían a cada sujeto, pues en ese gráfico de sectores podemos ver
cuáles muestran respuesta facilitatoria a la técnica excitatoria y cuáles muestran la respuesta opuesta a la que se espera, ¿vale? Vemos que alrededor de un 50%, si juntamos pues, en el caso de la estimulación intermitente, ¿vale? Alrededor de un 50%, que sería la suma de ese 25 y ese 27, muestran la respuesta esperada a la técnica excitatoria, pero el otro 50 no, ¿vale? Entonces aquí empieza a promoverse este tema de la variabilidad. Es al año siguiente cuando realizamos este estudio que comentaba el profesor Del Olmo, en el que cogemos de nuevo 56 sujetos, como en el estudio anterior, pero no solo utilizamos la estimulación teta-vers, utilizamos la estimulación PAS, ¿vale? La estimulación asociativa pareada, la TDCS y la teta-vers, todas ellas en su modalidad excitatoria. ¿Vale? Es decir, lo que hacemos es coger las 3 técnicas y aplicar la modalidad excitatoria para ver si realmente conseguimos aumentar ese tamaño del MEP, ¿vale? Lo medíamos con el MEP tras la aplicación de estas técnicas. Aquí tenemos el gráfico, lo medíamos durante 1 hora, si lo veis ahí en los time points que se iban midiendo cada 5 minutos, y podemos ver que no hay efecto de ninguna de las técnicas, ¿vale? Ni del PAS, ni de la TDCS, ni de la teta-vers. Sí que hay una tendencia a la excitabilidad, ¿vale? Porque si veis pues, la línea del baseline, pues realmente estamos por encima, pero fijaros en las líneas de error, que en este caso es el error estándar, la amplitud que tiene, ¿vale? O sea, de hecho, elegimos el error estándar porque como metiésemos la desviación típica, ni siquiera nos cabía en la gráfica. Cuando nos centramos concretamente en la TDCS, que es el tema que nos ocupa hoy, lo que hicimos fue utilizar pues, este análisis que comentábamos antes de clústeres. El análisis de clústeres, pues, como bien decíamos antes, es un análisis pues, que no es que sea 100% fiable, pero sí que lo que hace es ir agrupando a los sujetos que son más similares en cuanto al patrón completo de esos 60 minutos, ¿vale? Y pues lo que hace es estimar qué número de grupos hay con unas condiciones similares. Y en este caso, pues nos salió que había un grupo de personas que sí respondían a la TDCS, a nodal en este caso, mostrando una respuesta excitatoria, ¿vale? Y ese grupo estaba formado por 25 sujetos de los 56 que formaban la muestra total, es decir, alrededor de un 45% sí que mostraban esa respuesta excitatoria, pero el 55% restante no respondía o incluso llegaba a inhibir, ¿vale? Este pues, fue un estudio que ha sido muy citado en los últimos años y que además pues, ha despertado un gran interés en el tema de las diferencias tanto interindividuales como a continuación pues, también empezó a surgir el interés por la intravariabilidad. El mismo año se publicó un estudio del laboratorio de John Rodwell en el que utilizaban también el análisis de clústeres y en este caso lo que hacían era centrarse en la TDCS, en vez de las 3 técnicas diferentes, utilizaban solo la TDCS tanto en su versión excitatoria anodal como en la versión inhibitoria, la catodal. Y si os fijáis, pues el gráfico al final de las respuestas individuales es muy similar al que había obtenido Amada y al que obtuvimos en nuestro estudio, y cuando vemos esa división por clústeres, tanto para la estimulación anodal como catodal, en los gráficos de sectores vemos que también solo alrededor del 50% muestran esa respuesta esperada a cada una de las condiciones. A raíz de estos estudios, pues han sido numerosos los estudios que han estudiado la variabilidad interindividual, como vengo diciendo, basados tanto, eso sí que tenemos que, cuando estudiamos la literatura de la variabilidad en la respuesta a la TDCS o cualquiera de las otras técnicas, se pueden basar o en la técnica de clúster para separar a los respondedores o no respondedores o también en la gran media, es decir, en la gran average, ¿vale? Es decir, se cogen todos los time points que se han medido después de la aplicación de la TDCS y si realmente pues, esa media es superior a un 20%, se suele establecer, cada artículo pues, establece un punto de corte, se consideran responders. Y los que tienen una media inferior pues, a ese 20%, por debajo, se considerarían no respondedores, ¿vale? Fijaros que al final, cualquiera de las 2 técnicas, aunque sí que es cierto que hay disparidad entre los estudios, casi ninguna encuentra que haya más de un 50% de personas, como digo, estamos hablando sobre todo de gente sana, que responda aumentando la excitabilidad cortical en la mayoría de los casos medidos con el MEP, ¿vale? Que como adelantaban Miguel y también luego en la discusión, quizás tampoco es la medida más adecuada para medir la respuesta a la TDCS. Sí que es la más utilizada, pero habrá que cuestionarse si realmente pues, es la más oportuna.
Cuando hablamos de la diferencia de la variabilidad intraindividual, es decir, un mismo sujeto, si mantiene su respuesta en las diferentes sesiones de estimulación, ¿vale? En este caso hicimos un estudio con 45 personas, si no me equivoco, en las que sometíamos a 2 sesiones de TDCS anodal, de nuevo, ¿vale? Usábamos la versión excitatoria. Si analizábamos el coeficiente de correlación intraclase punto por punto de cada uno de los que íbamos midiendo a lo largo de esa hora, fijaros que apenas hay fiabilidad. Es decir, ese coeficiente de correlación intraclase tiene muy bajo, un número muy bajo. Lo que sí que se vio es que en la primera media hora, si cogemos solo del minuto 0 al minuto 30, sí que ese coeficiente de correlación intraclase llega a tener unos valores buenos, moderados, ¿vale? De fiabilidad moderada. Sin embargo, fijaros que luego la siguiente media hora pues incluso son datos negativos. Visto de otra manera, pues de nuevo, cuando analizamos el número de respondedores y no respondedores, en este caso, en vez de la técnica del clúster, sí que usamos la de la media, ¿la de la gran average, podemos ver en ese gráfico de la derecha que el 60% de los sujetos responden a la primera sesión, pero de esos 27 sujetos, de ese 60% que responden a la primera sesión, solo 21, es decir, hay 6 que en la segunda no responden, ¿vale? Que modifican su respuesta. Lo que sí que es cierto es que cuando comparábamos la variabilidad interindividual con la intraindividual, podemos llegar a la conclusión, y esto se ha visto después en otros estudios, que es mucho más grande la variabilidad interindividual que la intraindividual, ¿vale? Como por otro lado, pues es de esperar que un mismo sujeto testado en diferentes días pues tenga algo más de fiabilidad que diferentes sujetos. En esta línea también han sido numerosos los estudios, como digo, que han estudiado la variabilidad intrasujetos, pero fijaros que el valor del coeficiente de correlación intraclase en todos ellos, sí que hay alguno que llega a ser 0,7, pero el resto pues dan valores cercanos al 0,5 o incluso inferiores, ¿vale? Estamos de nuevo ante el problema de que la TDCS es una técnica que muestra multitud de protocolos diferentes porque hay un montón de factores que se pueden modificar a la hora de la estimulación y entonces también es difícil llegar a poder homogeneizar y a poder sacar conclusiones de estudios que muestran tanta disparidad de parámetros. Vamos entonces, ya que vemos que sí que es cierto que parece que hay una variabilidad tanto inter como intraindividual en la respuesta a esta técnica, ¿cuáles pueden ser los factores que contribuyen a esta variabilidad? Porque si los conocemos, pues siempre será más fácil que podamos controlarlos y que podamos intentar pues, minimizar su efecto. Pues ya en el 2010, el estudio de Reading y Zeeman mostraba cuáles eran los factores que influían en la plasticidad cortical cuando aplicábamos estimulación cerebral no invasiva, ¿vale? Se vio, si veis aquí, pues bueno, los recuadros que están en más oscuros son los que parece que están, los que están más estudiados, mientras que los más claritos son los que están menos estudiados, ¿vale? Hacia arriba vemos lo que favorece la plasticidad cortical y hacia abajo lo que favorece la inhibición de esa plasticidad. Pues vemos que factores como el género, el practicar ejercicio aeróbico, el momento del día en el que se aplica la estimulación, la edad, la atención, la historia sináptica, fármacos e incluso la genética pueden tener influencia. Ahora veremos pues, alguno de ellos más en profundidad. Aquí os he resumido de ese estudio que trataba las diferentes técnicas, he cogido solo los que eran referentes a la TDCS. Como digo, es un estudio de hace 10 años, ¿vale? Ahora veremos pues, también algunos más actuales, pero sí que se puede ver que, por ejemplo, pues, la TDCS, cuando hacemos una tarea motora al mismo tiempo que estimulamos, disminuye la excitabilidad cortical, la plasticidad del área motora. La atención, también, cuando los sujetos están realizando una tarea cognitiva, aparte de estar recibiendo la estimulación, la plasticidad en la corteza motora disminuye. Se han visto también influencias del sexo, tanto en el área motora, en la plasticidad del área motora, como en la visual. Como vemos, pues también ahí lo que decíamos, el momento del día y multitud de fármacos, ¿vale? Aquí tenemos uno, pero fijaros la cantidad de fármacos que se han testado y los que hay todavía pues, estudios más actuales, pero por tener un pequeño resumen. A partir de ahí, en el año 2017, de nuevo el laboratorio de Rodwell vuelve a hacer una revisión sobre estos temas,
pero me gustaría utilizar pues, la que hemos realizado el año pasado pues, entre Andrea Guerra, Vin Serat y Antonio Supa y yo, en la que hemos revisado y organizado pues, de una manera un poco más organizada, valga la redundancia, estos factores que influyen en la variabilidad interindividual e intraindividual. Los hemos dividido en factores fisiológicos, factores técnicos y factores estadísticos, ¿vale? Si hablamos de factores fisiológicos, tenemos por un lado los que son aspectos no modificables, los que vienen pues ya con el sujeto y no podemos hacer nada para evitarlos o para modificarlos cuando hacemos las sesiones de estimulación, que son la edad, el sexo, la lateralidad, la genética, la anatomía del cráneo, que va un poco en línea pues, con esa primera diapositiva que pusimos, ¿vale? Que realmente pues, de lo que aplicamos a lo que llega al cerebro depende sobre todo también de la anatomía del cráneo de la persona e incluso las condiciones de la piel. Si hablamos de la edad, pues sí que son numerosos los estudios que dicen que a medida que aumentamos la edad, es decir, que la gente mayor pues disminuye el efecto que tienen las técnicas de estimulación cerebral. En este caso es un estudio con la estimulación pareada asociativa y a medida que vamos envejeciendo, pues la respuesta a esa técnica va disminuyendo. Si hablamos del sexo, parece que las mujeres pueden tener cierta sensibilidad a mayores en cuanto a la respuesta a estas técnicas, ¿vale? En este estudio se demostró que sobre la corteza visual, cuando hablamos de la estimulación anodal, sí que las mujeres, no pasaban la catodal, pero en la anodal sí, las mujeres parecen tener una respuesta mayor que los hombres. Por otro lado, en cuanto al área motora, también hay un estudio que ha demostrado que las mujeres parecen responder mejor a la catodal, a esa LTD, ¿vale? La depresión a largo plazo, cuando se aplica la estimulación catodal en comparación con los hombres. Por otro lado, cuando hablamos también, porque siempre estamos hablando de los efectos en la excitabilidad cortical, pero si hablamos de comportamiento, pues hay un estudio de Fumagalli y colaboradores que ha encontrado que cuando se miden, cuando se evalúan una tarea de juicios morales, las mujeres, cuando se les aplica estimulación anodal, parece que también su comportamiento se ve más afectado, su respuesta comportamental se ve más afectada por la estimulación cerebral que en los hombres. Cuando hablamos del BDNF, de los factores genéticos, uno de los que más debemos tener en cuenta es el BDNF, ¿vale? Hay estudios, este concretamente es con TDCS y cómo los genotipos, el BDNF, pues tiene dos alelos, el VAL y el MET. Y las combinaciones son, pues puede ser o VAL-VAL, VAL-MET o MET-MET. Se había visto hasta el momento, que es la diapositiva siguiente, que aquellas personas que tienen el alelo MET, ¿vale? La gente que es VAL-MET o incluso MET-MET, tienen peor plasticidad cortical. Sin embargo, en este estudio del año 2015, se ha visto que la gente que tiene este alelo MET parece que responde mejor, lo vemos ahí, a la estimulación de TDCS anodal de 20 minutos. No hay diferencias cuando la estimulación es de 10 minutos, pero cuando la aumentamos a 20 sí que parece que la gente que tiene este alelo MET responde de manera más acentuada que los VAL-VAL, que va en contra, como digo, con este primer estudio de Serán y colaboradores, en el que veía que realmente pues, la gente que portaba ese alelo MET, en este caso utilizaba la TMS repetitiva, pues jugaban en contra, digamos, tenían menos plasticidad cortical que los que no tenían, los no poseedores del alelo MET. Cuando hablamos de los factores fisiológicos modificables, es decir, aquellos que sí que podemos controlar en un experimento, como decíamos, el consumo de fármacos y otras sustancias, entre las que se pueden destacar la cafeína, la nicotina, el alcohol, los antidepresivos, la benzodiazepina y los antiepilépticos, son factores que están demostrados que influyen también en que la respuesta pues, sea diferente cuando aplicamos la TDCS. Otro factor es la calidad del sueño. Muy importante que controlemos esta variable porque si la persona no ha dormido adecuadamente la noche anterior va a afectar a los registros de la TDCS. El nivel de alerta o el nivel de atención también es otro factor que influye. La práctica regular de ejercicio, aquellos que practican ejercicio aeróbico sobre todo de forma regular, parece que tienen una mayor plasticidad cortical. El estado de activación del sistema motor, el estado de excitabilidad del área motora primaria, el nivel de inhibición de SIC y de SAI
parece que además predice la eficacia de un protocolo de estimulación no invasiva, y por otro lado, pues también hay que tener en cuenta las hormonas y sus fluctuaciones, sobre todo en el caso de las mujeres. Con el ciclo menstrual veremos ahora pues que hay ya estudios que también determinan que influye sobre la respuesta que puede tener nuestra corteza a las técnicas de estimulación. Por un lado, en cuanto al tema de atención, como decía antes, se ha visto que si mientras nos aplican TDCS sobre la corteza motora estamos realizando otra tarea, pues el efecto disminuye. ¿Vale? Es decir, atenuamos el efecto de la TDCS si no estamos prestando atención a la técnica. De hecho, por eso, por ejemplo, cuando aplicamos un protocolo de estimulación asociativa pareada, le mandamos a la persona que esté contando el número de pulsos magnéticos de TMS que se mandan. ¿Por qué? Porque así tenemos a la persona atenta a ese protocolo, es un protocolo largo, y se ha demostrado que si la persona está con la atención donde debe de estar, pues las técnicas funcionan mejor. Por otro lado, cuando hablábamos de la excitabilidad, antes hablábamos del área motora, pero se ha visto que también incluso la excitabilidad de la corteza prefrontal está relacionada con la respuesta a la TDCS. ¿Vale? Aquí se ve que tanto en la catodal como en la nodal, cuando más excitada está la corteza, más respuesta hay a la técnica anodal. Pero esto no sucede con la corteza visual. Como os decía, pues también hay estudios que dicen que el ciclo menstrual, en función del momento en el que estemos del mismo, pues habrá más predisposición a la excitabilidad o a la inhibición en la respuesta a estas técnicas. Por otro lado, aparte de los factores fisiológicos, tenemos también los factores técnicos, que es lo que os decía antes. Concretamente, en el caso de la TDCS, hay una serie de parámetros que debemos de tener en cuenta porque al modificarlos de un estudio a otro, pues va a cambiar obviamente la respuesta que se obtenga. Lo que podemos manipular en la TDCS es el tamaño de los electrodos, la intensidad a la que aplicamos la corriente, el montaje, es decir, la colocación de esos electrodos, las áreas objetivo que queremos estimular, la duración. Por otro lado, es muy importante también la experiencia del investigador, porque es una técnica que, como parece tan fácil de aplicar, pues parece pues, que cualquier persona, cualquier estudiante que tengamos, pues pueda aplicarla, ¿vale? En el caso de la TDCS, teóricamente, pues parece tener menos influencia, porque al final es colocar el electrodo, ¿vale? Que a lo mejor pues, en la TMS que tienes que estar pendiente de la posición del coil, pero es algo que también va a contribuir a esta variabilidad. Como decíamos, la hora del día. Y por otro lado, hay un estudio reciente que dice que también el protocolo que se utiliza de sham, ¿vale? Comentábamos en la sesión anterior, que el tener una condición placebo es imprescindible para este tipo de estudios, pero es que también incluso en el protocolo que utilizamos para el placebo hay variaciones. Entonces, si también de un estudio a otro hay variaciones en cuanto al protocolo sham, pues poco hacemos por evitar estas variabilidades, ¿no? Y por último, ¿cómo medimos ese efecto de la TDCS? Veremos, os voy a poner ahora una diapositiva que, como decía Miguel en su ponencia, pues realmente ya de por sí el MEP, cuando lo medimos en condiciones de reposo, ya hay variabilidad entre una medida de MEP y otro. Con lo cual, si lo estamos usando para medir los efectos de la TDCS, pues es una variabilidad a mayores que estamos imponiendo. Como decía, este es el estudio de hace 2 años en el que se hace una revisión de los diferentes protocolos sham que se utilizan para la TDCS, ¿vale? Que realmente pues esto puede influir en los resultados que se obtienen y puede aumentar pues el tema de la variabilidad. Por otro lado, lo que os decía, en función de cómo varía los MEPs, los potenciales motores evocadas, simplemente cuando los estamos midiendo en reposo, bueno, una condición estándar en la que no debería haber variaciones en el mismo. Y aún así, de medida a medida, pues hay muchas variaciones. Por eso es importante, si utilizamos el MEP, es una de las soluciones que os voy a proponer ahora brevemente, el utilizar el número adecuado de medidas, que no sean pocas, porque si son pocos los MEPs que se miden en cada time point, ¿vale? En cada momento de tiempo, no serán suficientes para poder tener una fiabilidad, pero si por otro lado cogemos más MEPs de los que se recomiendan, podemos hacer que haya una adaptación de la corteza motora a esa estimulación. Por otro lado, también en cuanto a factores técnicos, a día de hoy, es decir, las tendencias actuales es intentar, como la TDCS se disipa mucho la corriente a lo largo de la corteza cerebral, intentar buscar técnicas para focalizar esa TDCS. ¿Cuál es el problema?
que se está viendo que cuanto más se focalice esa TDCS, más aumenta la variabilidad interindividual en la respuesta. Para terminar con los factores que contribuyen a la variabilidad, pues están los factores estadísticos. Pues últimamente estamos todos de acuerdo, yo creo, en que la tendencia, sobre todo en nuestro país, es publica o muere, ¿no? Y entonces, pues al final, la gente con tal de publicar, pues hace artículos con muestras pequeñas, con metodologías pues muchas veces cuestionables y además se prioriza desde siempre los resultados positivos. Y entonces, pues al final se busca más el intentar encontrar efectos y resultados positivos que, digamos, el hacer buena ciencia y sacar artículos pues potentes que realmente aporten. Esto va muy ligado al tamaño muestral que se utiliza, como digo, en los estudios. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta lo que decía de la cantidad de MEPs que se recogen en cada time point y el tiempo de momentos, o sea, la cantidad de momentos que se miden después de la aplicación de la TDCS. Es decir, pues si vamos a medir media hora de efectos posteriores a la TDCS, pues cuántos time points cogemos en esa media hora. ¿Cuáles son las soluciones que se pueden proponer para manejar esta variabilidad en la respuesta a la estimulación no invasiva? Pues un poco intentar controlar todos estos factores que se ha visto que influyen, ¿vale? Entonces, pues hacer tamaños muestrales adecuados, intentar controlar el tema de la genética y de las hormonas, intentar controlar el tema del sueño y del nivel de alerta y pues dar una serie de instrucciones para intentar evitar esa preactivación motora, si estamos midiendo potenciales motores evocados, ¿vale? Para evitar, pues, por ejemplo, que si estamos midiendo en el FDI, que ese músculo esté contraído. Cuando hablamos de los factores técnicos, pues sobre todo en la TDCS, intentar seguir las guías internacionales que están ya publicadas, hay un estudio, no lo he puesto, pero una guía internacional sobre TDCS, donde nos marca un poco pues, los protocolos más adecuados a seguir en esta técnica y sería interesante pues tenerlo siempre en cuenta. Y por otro lado, cuando hablamos de los factores estadísticos, pues lo que os decía antes, sobre todo si vamos a utilizar los MEPs, intentar registrar alrededor de 20 MEPs en cada time point, porque menos no serían suficientes, pero más pueden producir una adaptación y condicionar la respuesta. En cuanto al número de time points, por lo menos que sean 3 después de la estimulación y después utilizar, pues obviamente, los análisis estadísticos pertinentes. ¿Qué estrategias además podemos utilizar para reducir esta variabilidad intra-intersujeto? Pues se proponen 3. Por un lado, para poder mejorar, digamos, la respuesta a estas técnicas, una cosa que podemos hacer es el multimodal prime, es como realizar una técnica de estimulación anterior a la que yo quiero realizar, es decir, si yo quiero realizar una estimulación con TDCS, hacer previamente otra estimulación para preparar, digamos, esa excitabilidad cortical de manera que responda de manera más adecuada. Ahora os mostraré ya para terminar un par de estudios sobre este tema. Incluso se está hablando también de coestimulación multimodal, es decir, al mismo tiempo que aplicamos, en este caso TDCS, poder aplicar otra técnica de estimulación o incluso 2 estimulaciones con TDCS. Y, por último, el estar seguros de estar estimulando en el momento correcto con cada técnica, ¿vale? Esto es lo que os decía, simplemente ya para terminar, de que hay estudios que sí que han visto que si previamente a la estimulación que yo quiero hacer para potenciar o para inhibir la excitabilidad cortical aplico otra técnica de estimulación, se modifican los efectos. Es decir, por ejemplo, en este estudio del 2004, cuando se aplicaba la TMS repetitiva, si previamente aplicábamos TDCS al área motora, fijaros que las respuestas a la TMS repetitiva son totalmente diferentes. Y pasaba lo mismo en el estudio de 2012 con Theta-Verse Stimulation, si primábamos antes con la misma estimulación que queríamos provocar, con la contraria o sin realizar estimulación a priori. ¿Vale? Y por último, listo. Lo dejamos aquí. He ido muy rápido, lo siento, quería ajustar.